Creemos que somos dueños absolutos de nuestra mente, pero ¿hasta qué punto este cuerpo físico limita y condiciona la verdadera inmensidad de nuestro espíritu? A lo largo de la historia, nos han enseñado que el cerebro crea la inteligencia y que nacer con un talento extraordinario o con una discapacidad severa es un simple juego de azar, una lotería de la genética. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu cuerpo es solo un instrumento, una envoltura densa que tu propio espíritu ayudó a moldear para cumplir un propósito específico en esta vida? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos de nuestra existencia, la verdadera influencia del organismo sobre el espíritu. Vamos a descubrir por qué el cuerpo actúa como una barrera, la dolorosa realidad de las enfermedades cognitivas y el inmenso secreto cósmico que todos nosotros olvidamos al pasar por el tamiz de la infancia. Acompáñame a descubrirlo. Como sabemos, los órganos en el momento de nacer están en nuestro cuerpo, pero se encuentran poco desarrollados. Con el paso del tiempo y conforme avanza nuestra vida, se irán desarrollando tanto en tamaño como en capacidad. Lo que casi nadie se toma el tiempo de analizar es si ese mismo desarrollo biológico ayuda o influye al espíritu. El cerebro es el órgano del cual el espíritu se sirve para manifestarse, y ese órgano es el que controla, en gran medida, los procesos del cuerpo y de los otros órganos. Ahora bien, actualmente se han hecho estudios recientes donde se demuestra que los otros órganos también pueden influir en la química del cerebro e incluso en las manifestaciones nerviosas de todo nuestro cuerpo, pues cada órgano tiene su propio nivel energético y sus procesos independientes del cerebro. Esos procesos influyen de manera directa o indirecta a los procesos neuronales y cerebrales. Para poner un ejemplo claro, la microbiota intestinal, a través de los estudios de especialistas como María Alonso Puig, se ha entendido que esta red influye en un absurdo 40% del nivel de estrés o de calma que puede experimentar nuestro cuerpo, y al mismo tiempo influye en la segregación de hormonas o fluidos del cerebro. Pero ahora la gran pregunta, ¿en qué afecta esto al espíritu? Para responder esta pregunta de manera adecuada, dividiremos este análisis en tres secciones: lo general, la demencia y la infancia. En general, la materia es solo la envoltura del espíritu, así como la ropa es la envoltura del cuerpo. El espíritu conserva los atributos que le son propios, así como el cuerpo conserva sus formas y figuras debajo de la ropa. Las facultades del espíritu se podrían ir expresando a medida que los órganos del cuerpo se desarrollan. Sin embargo, ese desarrollo de los órganos depende, en primer lugar, del desarrollo del espíritu. Los órganos son los instrumentos del alma. Con ellos, el espíritu puede manifestarse de manera libre, de forma parcial, muy parcial. Y aunque el desarrollo de los órganos tiene un crecimiento que podríamos llamar estándar, el desarrollo de más o de menos que cada individuo tenga corresponde a la naturaleza o al estado del espíritu, ya que el espíritu hace a los órganos, no los órganos al espíritu. Además, tampoco debemos decir que la materia no influye en el espíritu, pues influye como una especie de barrera o como cadenas atadas a alguien muy fuerte, que por muy fuerte que sea, no puede él mismo con sus propias fuerzas romper esa cadena. Es una angustia para el espíritu y al mismo tiempo debe aceptarlo y tenerlo por un tiempo. De ser de otra manera, es decir, que los órganos le dieran la capacidad al espíritu, resultaría una cuestión de suerte o desgracia el que unos nacieran con capacidades y habilidades orgánicas más o menos capaces. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo mejor. Esos buceadores de estilo libre tienen mucha más desarrollada la capacidad pulmonar y de otros órganos para mantener el aire y la calma bajo el agua, puesto que esos espíritus antes de encarnar tenían tareas relacionadas con el mar. En esta existencia, su encanto y su manifestación es a través del agua. Pero como este cuerpo es muy denso y lleno de limitaciones, el espíritu hizo desarrollar de manera casi natural el órgano pulmonar para poder manifestarse al menos
un poco a sus atributos reales. Lo mismo sucede con los chefs y sus sabores, el políglota y su facilidad para la lengua, el escritor y sus ideas, el cantante y su garganta, etc. Cabe aclarar que esto es solo por hablar de las aptitudes de la tierra. También los órganos se desarrollan por las cualidades morales e intelectuales del espíritu, es decir, por sus actitudes. Cada quien tiene un propósito en esta existencia, y según los atributos que pudiste desarrollar, ya sea en esta o en una anterior, esos son los dones o herramientas que pondrás al servicio de la providencia. Y como cierre de esta sección, es fundamental escuchar lo que dijo Allan Kardec en su análisis, y cabe resaltar que en 1845 no estaban los estudios que hoy confirman la especialidad de algunos órganos. Y él escribió lo siguiente: al encarnar, el espíritu es portador de ciertas predisposiciones. Si se admite que a cada una de ellas le corresponde un órgano en el cerebro, el desarrollo de esos órganos será un efecto, no una causa. En cambio, si las facultades tuvieran su principio en los órganos, el hombre sería una máquina desprovista de libre albedrío y de la responsabilidad de sus actos. Habría que admitir que los más grandes genios, los sabios, los poetas y artistas, lo son apenas porque el acaso les ha otorgado órganos especiales, razón por la cual sin dichos órganos no serían genios. El último imbécil habría sido un Newton o un Virgilio o un Rafael, si hubiese estado provisto de determinados órganos. Esta suposición resulta aún más absurda cuando se le aplica a las cualidades morales. Así, según este sistema, San Vicente, dotado por la naturaleza de tal o cual órgano, habría sido un criminal, y al mayor de los criminales solo le habría hecho falta un órgano para ser un San Vicente. Por el contrario, si admitís que los órganos especiales, si es que existen, son la consecuencia de las facultades y que se desarrollan mediante el ejercicio de estas, así como los músculos lo hacen por medio del movimiento, nada nos resultará irracional. Hagamos una comparación trivial. A fuerza de ser cierta por determinados rasgos fisionómicos, podéis conocer al hombre entregado a la bebida. Ahora bien, ¿son esos rasgos los que lo hacen de él un ebrio o es la embriaguez la que los produce? Se puede decir, pues, que los órganos reciben la impresión de las facultades. Pasemos ahora a la segunda sección, la demencia. En esta sección incluiremos a esas personas nacidas con discapacidades cognitivas, como lo son las enfermedades de Huntington, el Alzheimer, el síndrome de Down, el síndrome de Angelman, la esquizofrenia y cualquier otro trastorno genético y cognitivo del neurodesarrollo o neurodegenerativo. En tiempos de 1848, se creía que aquellas personas que nacían en esas condiciones eran espíritus de una naturaleza inferior y poco adelantados, como si fueran indígenas o cavernícolas de la época. Pero realmente no es así. Esos espíritus suelen ser, en su mayoría, muy inteligentes, con capacidades intelectuales muy altas. Sin embargo, en vidas anteriores pudieron haber causado mucho daño precisamente con su inteligencia, pues, como hemos hablado en videos anteriores, la inteligencia no siempre va de la mano con la moral. Es una expiación para esos espíritus nacer en cuerpos con discapacidad cognitiva y genética, ya que no pueden manifestarse libremente como quisieran y al mismo tiempo dependen de otros. Y hay algo que nos invita a una profunda reflexión. Esos otros a los que lo asisten hoy con tanto cuidado y con tanto amor, podrían llegar a ser algunos de esos a quienes él hizo daño en vidas pasadas. Y así se complementaría la evolución y el progreso. Como diría el propio Kardec, la superioridad moral no siempre se corresponde a la superioridad intelectual. Los más grandes genios tal vez tengan mucho que espiar, de ahí que a menudo deban sobrellevar una existencia inferior a la que ya vivieron y una causa de padecimientos. Y sobre el estado del encierro de esa inteligencia, el espíritu de la verdad nos añade esto. El espíritu, en el estado de libertad, recibe directamente sus impresiones y ejerce directamente su acción sobre la materia.
En cambio, cuando está encarnado, se encuentra en condiciones por completo diferentes y en la necesidad de hacerlo solo con la ayuda de órganos especiales. Si una parte o el conjunto de esos órganos se altera, su acción o sus impresiones en lo que concierne a dichos órganos se interrumpen. Si pierde los ojos, queda ciego; si pierde el oído, queda sordo, etc. Suponte ahora que el órgano que preside los efectos de la inteligencia y de la voluntad sea parcial o totalmente afectado o modificado, y fácil te resultará comprender que, dado que el espíritu solo tiene a su servicio órganos incompletos o denaturalizados, de ahí debe resultar una perturbación de la que el espíritu por sí mismo, en su fuero interior, tiene absoluta conciencia, pero cuyo curso no es dueño de detener. Y finalmente, llegamos a la tercera sección, la infancia. La infancia es solo un estado temporal. No por ser menor en edad y tamaño significa que el niño no esté desarrollado intelectual o moralmente. En la mayoría de los casos, los niños vienen aún más desarrollados que sus padres, pero solo les hace falta tener desarrollados los órganos de su cuerpo para que pueda tener una libre manifestación de su ser. Mientras el espíritu está en el estado de reposo de la infancia, los sueños y pensamientos del niño no son claros como los de un adulto, porque sus órganos no están desarrollados del todo. Por ende, el niño físico no comprende, aunque su propio espíritu inmortal sí lo hace. Cabe resaltar que los sueños al dormir de los más pequeños son en gran medida infantiles, pero algunos de ellos traen consigo las preocupaciones del espíritu. Son como indicios o señales del propio espíritu que habita ese cuerpo. En la infancia, como el espíritu reencarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es mucho más permeable a las impresiones que recibe y que puede favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Además, hay algo que no es menos importante, y son los llantos aparentemente sin sentido o los gemidos de los bebés. Son esos mismos llantos los que excitan el interés de la madre a cuidar del bebé, hacen que ese lazo de los padres tenga la inquietud constante por el bienestar de sus hijos. Todo eso es parte de los planes providenciales de Dios. Pero para que se cubran todos los puntos con la profundidad que merecen, esto fue lo que dijo el Espíritu de la Verdad con respecto a este tema. Vosotros no conocéis los secretos que los niños ocultan tras su inocencia. No sabéis lo que son, lo que han sido ni lo que serán. Sin embargo, los amáis, los queréis como si fueran parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. ¿De dónde procede ese dulce afecto, esa tierna benevolencia que hasta los extraños experimentan ante un niño? ¿Lo sabéis? No. Os lo voy a explicar. Los niños son los seres que Dios envía a nuevas existencias, para no dar lugar a que ellos le reprochen su severidad excesiva, les concede la apariencia de la inocencia. Incluso en un niño de malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas tras la inocencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que debería ser. Si no lo son, únicamente sobre ellos recae la pena. Pero Dios no les ha dado ese aspecto solo por ellos, sino también y sobre todo por sus padres, cuyo amor es necesario para su fragilidad. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, les brindan todo su afecto y los rodean de los más primorosos cuidados. No obstante, cuando los niños ya no necesitan esa protección, esa asistencia que se les ha brindado durante 15 o 20 años, reaparece su carácter real e individual en toda su desnudez. Dicho carácter continuará siendo bueno si el niño fundamentalmente lo era,
aunque en todos los casos habrá de poner en evidencia matices que la primera infancia mantuvo escondidos. Ya veis que los caminos de Dios son siempre los mejores y que, cuando se tiene el corazón puro, la explicación se comprende con facilidad. En efecto, tened muy presente que el espíritu de un niño que nace entre vosotros puede proceder de un mundo en el que ha adquirido hábitos por completo diferentes. ¿De qué modo querríais que estuviese en medio de vosotros ese nuevo ser que viene con pasiones muy distintas a las que tú tenéis, cuyas inclinaciones y gustos son totalmente opuestos a los vuestros? ¿Cómo querríais que él se incorporara a vuestras filas de otro modo que conforme Dios lo quiso, es decir, a través del tamiz de la infancia? En ella se confunde la totalidad de los pensamientos, los caracteres y las variedades de seres engendrados por esa infinidad de mundos en los cuales se desarrollan las criaturas. Vosotros mismos, al morir, os encontraréis en una especie de infancia en medio de nuevos hermanos. En vuestra nueva existencia no terrenal, ignoraréis los hábitos, las costumbres, las relaciones de ese mundo nuevo para vosotros. Manejaréis con dificultad una lengua que no estaréis habituados a hablar, una lengua aún más viva que vuestro actual pensamiento. La infancia tiene además otra utilidad. Los espíritus solo ingresan a la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Entonces es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido que rigen el universo. Al final, nuestro cuerpo físico es al mismo tiempo nuestro instrumento, nuestra cadena, nuestro mayor maestro y la cuna temporal de nuestra evolución. Detrás del velo de la materia, de los años o de las limitaciones de la mente física, tu verdadero ser, el espíritu inmortal, permanece intacto, esperando el momento de volver a desplegar sus alas. Si esta reflexión te ha brindado una nueva perspectiva sobre tu propia existencia y sobre los que te rodean, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. De esa manera me ayudas a seguir creando este espacio de conocimiento y de paz. Me encantaría leerte en los comentarios cuál de estas tres etapas, las aptitudes, la discapacidad o el misterio de la infancia, te ha hecho reflexionar más sobre tu propio propósito. Gracias por acompañarme en este viaje de luz y de pensamiento. Muchas gracias.